Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar tan cerca con el tiempo que, como podamos. Tenemos una sesión bastante amplia para ustedes, enfocada en el estado de las ciencias sociales, en conservación de aves. Sabemos que es un tema popular en la comunidad de conservación de aves y les agradezco por unirse a nosotros el día de hoy. Soy Kaylee Holland, la científica social de George Recovery. Trabajamos formalmente con Georgetown University y Virginia Tech. Estoy en la comunidad de ciencias sociales en conservación de aves. Muchas gracias por estar en esta sesión. Vamos a tener algunos anuncios previos a iniciar. Como había mencionado inicialmente, pero lo diré nuevamente, a medida que nuestros números siguen creciendo y la gente se une, tenemos interpretación simultánea para la reunión de hoy. Pueden participar en inglés o español sin ningún problema. Van a ver las instrucciones para esto en el chat, pero si ven en la parte inferior de la pantalla, pueden encontrar el icono del mundo en la parte inferior y le dan clic para seleccionar el idioma de su preferencia. Si no ven inmediatamente, pueden dar clic en los tres puntos que dicen más y pueden seleccionar su idioma preferido allí. Muchas gracias a nuestra maravillosa traductora Belén, quien ha estado ya con Road to Recovery desde hace un tiempo y agradezco que nos ayude a hacer estas sesiones tan accesibles como sean posibles. Tenemos algunas expectativas dentro de la comunidad para nuestra sesión de hoy. Tenemos 9 panelistas y varios ponentes, así que les pedimos que se mantengan silenciados durante la sesión. Pueden utilizar el cuadro de preguntas y respuestas para hacer las preguntas. Tal vez no podamos revisar todas las preguntas en la sesión de hoy, pero vamos a preparar material de seguimiento para continuar la participación en estos temas. Tenemos una herramienta compartida que les mostraré en un momento también para poder participar con los panelistas conmigo y con otros ponentes para poder llevar a cabo el seguimiento posterior a la reunión. Estamos uniéndonos de manera virtual ahora, pero quiero reconocer primero que nada, me uno desde Chapajón, Carolina del Norte, tradicionalmente territorio de la nación Saponia, quienes han compartido estas tierras desde hace varias generaciones y a medida que nos unimos para hablar de la conservación de aves y sus aves, honramos el conocimiento y sabiduría indígena que las personas nativas tienen, incluyendo aquellas sobre nuestras aves. Podemos aprender mucho de las traducciones y seguir prosperando aquí, viendo estas tradiciones y en el interés de nuestra sesión de hoy, tratando de traer a las aves y a los seres humanos de manera más conjunta, nos enfocamos sobre cómo trabajar y prosperar en armonía. Y de eso se trata el trabajo que hacemos, de la razón por la que tantos se han interesado en este tema, de incluir las ciencias sociales en la conservación de aves. Entonces, una vista general de nuestra agenda. Tenemos la bienvenida y logística de mi parte y de allí pasaré a la doctora Ashley Dyer para comentarios introductorios y de ahí tenemos 3 paneles del día de hoy. Los paneles se enfocan en 3 temas que nosotros como científicos sociales en la comunidad, o al menos algunos de nosotros, hemos identificado como útiles para poder revisar. El panel número 1 se enfoca en la idea de qué son y no son las ciencias sociales de la conservación. El panel número 2, cómo aplicamos las ciencias sociales de la conservación a la conservación de aves. Y el panel 3 va a ver direcciones y prioridades futuras en las ciencias sociales de la conservación de aves a medida que integramos las ciencias sociales. Como mencioné, hay 2 formas en que pueden compartir sus pensamientos con nosotros durante la sesión de hoy. Esto van a encontrar en el chat también con un link a un documento de Google Docs. Dado que tenemos mucha gente, tenemos algo que queremos que pueden poner las preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas de Zoom. Lo pueden poner allí y uno de ellos van a estar revisando las estos recuadros para poder hablar de las preguntas. Tenemos también el Google Slides, el documento de Google Slides. Pueden poner su pregunta en QIA para que podamos verlo rápidamente, pero sí para hablar de la integración de las ciencias sociales, queremos saber
¿Cuáles han sido sus desafíos más grandes en la organización en relación a las ciencias sociales y su integración? Queremos justamente ver esto, se va a mantener estas diapositivas abiertas para que todos puedan contribuir con sus pensamientos. Entonces, una vez dicho esto, voy a pasar a una amiga y colega, la doctora Ashley Dyer, quien va a hacer los comentarios introductorios el día de hoy. Ella es profesora de dimensiones humanas eh, en el Departamento de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Virginia Tech. Dirige el Laboratorio de Dimensiones Humanas de Dyer, donde su equipo estudia la relación de las personas con la vida silvestre, particularmente aves, y los comportamientos de conservación relacionados. Su trabajo une la investigación y la práctica a través de las colaboraciones con agencias, ONGs y asociaciones de conservación en todo el continente americano. Es conocida por promover la consideración de las personas en los esfuerzos de conservación de aves y cofundar el subcomité de dimensiones humanas de NAVSI. Supervisó el Científico Social Nacional de Conservación de Aves, que facilitó la integración de las ciencias sociales de la conservación de aves durante casi una década. Se ha desempeñado como asesora de ciencias sociales de la Sociedad Nacional Audubon, presidenta del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales de la Sociedad de Biología de la Conservación, entre otros muchos roles en la conservación de aves. Ashley, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para poder abrir esta discusión. Agradecemos todas tus contribuciones. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Bien, muchas gracias, Katie. Voy a poner mis diapositivas aquí. ¿Se ven bien? Perfectas. Muy bien, muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Es muy bueno tener a tanto público el día de hoy que esté interesado en el estado de las ciencias sociales en la conservación de las aves. Estoy honrada de dar estos comentarios introductorios y de traer y unir estos panelistas tan maravillosos que se unen en el cante. Como muchos habrán sabido, ya me gusta contar historias en mi presentación, así que el día de hoy vamos a empezar con una historia, con el tradicional Érase una vez, aunque esto no siempre es un cuento, vamos a ser un poco más realistas. Algunos ya me deben haber escuchado contar mi historia sobre cómo comencé como bióloga de aves, específicamente como científica social para conservación de aves. Empecé como biólogo de aves en Hawái en 2001, trabajando justamente con el mielero hawaiano y pasamos justamente de en la selva, en el bosque tropical y pasábamos justamente por mucho tiempo en helicópteros tratando de movernos de sitio a sitio y estábamos buscando justamente y tratando de salvar el ave más rara del mundo, el pauhali, un mielero hawaiano. Lastimosamente vimos cómo se extinguió la especie con esta foto del espécimen del museo del último. em, de la última ave y hasta ahora esa imagen me persigue. Esto es una abreviación de la historia, pero quiero decir que esta experiencia, darme cuenta de tan poco público que sabía realmente qué pasaba en Hawái, cuál era el desafío para la conservación, me llevó a ser científica social, enfocándome en las mejores formas de ayudar a involucrar a las personas en la conservación para evitar que más especies se extinguieran. Me imagino que ya han escuchado esta historia, quienes me han escuchado anteriormente, pero ahora vamos al segundo capítulo que se relaciona más a nuestro tema de hoy, sobre qué ha estado sucediendo en mi vida como científica social de la conservación de las aves y siguiendo la historia de lo que sucede en el campo de la conservación de aves y las ciencias sociales. Esto empezó hace 18 años después de obtener mi maestría en dimensiones humanas. Tuve la suerte de involucrarme con el empujón inicial que consideró involucrar las ciencias sociales en la conservación de aves. Así pudimos ir justamente a la conferencia de aves de McAllen, Texas. Justamente en todas las secciones había que encontrar un
componente humano, ya sea la comunicación, ciencias sociales, de educación, y algunos justamente teníamos experiencia en ciencias sociales. Entonces, en estas sesiones había las diapositivas. Aquí pueden ver la diapositiva que yo tenía ahí. Me enfoqué en pensar cuál es el valor de los objetivos poblacionales para distintos públicos, y la gente realmente se preocupa de los números que tanto desarrollamos en la conservación de aves. Y uno de mis aprendizajes de esto, y de hecho es algo que me hizo pensar, era justamente considerar si es que el trabajo, cómo el trabajo que hacíamos en la conservación de aves podía mejorar dentro del espectro humano, y cómo las ciencias sociales se convertirían en el puente para asegurar que los educadores puedan tener mejor información disponible, y cómo trabajar con el público e interpretar la información de conservación de aves. Y de ahí pasamos un poco más adelante con las conferencias de conservación de aves en el noreste. Hubo dos con la comunidad del noreste, y estas tuvieron mucho enfoque en el elemento humano de la conservación de aves. Y también se habló sobre las ciencias sociales. En ese tiempo estábamos iniciando la conservación de aves en cuanto a pensar en programas de tierras privadas en el noreste. La gente pensaba en esto justamente en las granjas, y se empezó hace 15 años. Entonces di una charla relacionada a mi disertación, que era sobre cómo traer a la conservación y a las ciencias sociales a la conservación en tierras privadas. En ese momento, la forma en la que hablábamos de la conservación y las ciencias sociales, según yo pensaba, era justamente como una droga para mejorar el desempeño. ¿Cómo podíamos mejorar esto pensando en las ciencias sociales para poder mejorar este trabajo? Es la única vez que yo utilicé esta analogía hasta el día de hoy. Pero yendo hacia adelante, en la siguiente conferencia de conservación de aves, empezamos a pensar en el rol de las ciencias sociales en vinculación con la brecha de implementación. Empezamos a hablar en 2012, mi mentor, Ken Rosenberg, antes de ganar fama como autor principal del artículo de 3.000 millones de aves, se unió para dar una sesión plenaria en la conferencia de conservación de aves en el noreste sobre la brecha de implementación, y él era como el fantasma de las navidades pasadas y como el fantasma del futuro de la conservación de aves. Y pensamos justamente en cómo teníamos este problema que todavía tenemos en la conservación de aves, y tenemos muy buen trabajo científico que a menudo lleva a planes de conservación que están bien definidos, pero no necesariamente lleva a una implementación. Y Ken y yo motivamos a la gente a pensar cómo traer y juntar a las ciencias sociales y biológicas para poder mejorar el desarrollo de los planes de conservación que sean efectivos, y cómo poder involucrar a los científicos en el acto de trabajar hacia la implementación, y cómo esto podía mejorar la forma en que vemos la conservación. En ese momento hablábamos, y tal vez una de las primeras charlas en donde empecé a usar esta cita, y muchos me han citado después de por decirlo, pero la solución de la conservación no habla de cambiar el comportamiento de las aves, sino cambiar el comportamiento de las personas. Y ahora, hasta cierto punto, me arrepiento de esta cita, pero escucharán un poco más de esto en los paneles. Pero resuena esto con muchas personas pensando, ok, ¿cómo involucramos mejor a las personas en en la conservación? Vamos a pasar al 2013, y es aquí donde el primer taller del NAVSIN, de la Iniciativa de Conservación de Aves de América del Norte, nos llevó a otras dimensiones. Tuvimos 50 líderes en conservación de aves, parte del comité directivo de NAVSI, y condujo el subcomité de NAVSI, que nos llevó a hablar en cómo las ciencias sociales podían ser útiles para la conservación de aves, y parte de esto era hacer que todos estén en la misma página, pensando en qué queremos decir con ciencias sociales, con dimensiones humanas. Y Roxanne Berber justamente trajo un artículo sobre las iniciativas de conservación de aves, justamente, y cómo pensaban en las ciencias sociales, y vimos estudios que estaban siendo llevados a cabo desde los planes de gestión
que tenían encuestas y hablaban de el banco de tres patas. Entonces era interesante ver las ciencias sociales en la conversación, en la conservación de aves. Y esto es algo reciente, hace 12 años. Entonces aquí esto llevó al primer subcomité de dimensiones humanas de NAPSI. Y justamente van a escuchar más de los siguientes pasos de este subcomité más tarde en nuestra sesión el día de hoy. Esto llevó también a los coordinadores de ciencias sociales a nivel nacional. Son tres excelentes coordinadores nacionales de ciencias sociales que para la conservación de aves con sede en Virginia. Tenemos aquí durante casi 10 años trabajando para llevar a cabo las ciencias sociales. Aquí tenemos a Ashley Gramsa, Jessica Burns y Katie Holland, quienes han estado liderando esto. ¿Y cómo pueden las ciencias sociales ser útiles para traer la integración? Ashley Graham hizo trabajo en generar una hoja informativa y presentaciones para ayudar a la comunidad de conservación de aves a entender el campo, y esto está disponible todavía en el sitio web de NAPSI. Si es de interés para ustedes, ella trabajó también con el subcomité para generar una serie de historias de éxito que mostraba justamente cómo las ciencias sociales en la conservación de aves era muy bueno. Y también nos unimos para poder desarrollar recursos con una hoja informativa y presentaciones para ayudar a la comunidad de conservación de aves a llegar a un entendimiento de las dimensiones humanas. De ahí, Jessica llevó a la sesión de dos partes de la reunión de la Sociedad Americana de Ornitología, la sociedad ornitológica más grande de América del Norte. Y aquí estas publicaciones hablaban de incluir las ciencias sociales en las sociedades. Ornitológicas y las aplicaciones ornitológicas que tenían una llamada justamente para las ciencias sociales. Y aquí pudo servir como uno de los primeros editores con enfoque en ciencias sociales. Entonces el campo ornitológico empezó a abrazar las ciencias sociales. Como esfuerzo de Road to Recovery ha empezado a creer también en las dimensiones humanas, han llevado a nuestro tercer taller que ha ayudado realmente a traer un enfoque del rol en de las personas en la conservación de aves. Y tengo este documento que vino después sobre cómo incorporar las ideas de coproducción de las ciencias sociales y comunicación efectivamente en los grupos de trabajo de especies. Y finalmente, tenemos la rueda de recuperación de especies de Road to Recovery y también los ejemplos que hemos tenido. Y últimamente aquí tenemos justamente Katie Holland, quien contribuyó a garantizar la incorporación de las ciencias sociales. Ha sido un capítulo 2 muy largo, pero 20 años de tratar de incorporar las ciencias sociales en la conservación de aves, y lo digo desde mi perspectiva, ha involucrado a muchas personas de quienes escucharán el día de hoy en el público y en otros sitios. Y ahora ya no soy estudiante de PhD como había llegado, ahora soy profesora yo también, y empiezan a salir las canas y los lentes de lectura. Entonces ha tomado tiempo llegar acá, pero considero que hemos llegado, y esto es emocionante poder decir que ya no estamos empezando nuestras charlas, conversación sobre cuáles son las dimensiones humanas, pero para los que son nuevos, esta es la definición de las dimensiones humanas. De la misma manera, ya no estamos describiendo las ciencias sociales de la conservación, pero hablamos de un paraguas de las ciencias sociales, y no solamente tiene relación con la sociología, como ahora usamos el término de manera más común. Y estoy muy emocionada de ver que tantas organizaciones se han dado cuenta del valor de las ciencias sociales o se han tomado el Kool-Aid, como se suele decir, pero aquí tal vez justamente la oferta no se mantiene al día con la demanda. Ya tenemos biólogos de conservación que obtienen doctorados en ciencias sociales, ONGs de conservación de aves que contratan científicos sociales, joint ventures también contratando científicos sociales, etcétera. Y siempre estamos superando barreras justamente estamos
superando las barreras de la integración de las ciencias sociales. Yo he ido a este tipo de talleres y capacitaciones y vemos a los científicos sociales que se ven involucrados en proyectos desde el inicio y esto es esencial para una colaboración efectiva. Vemos que las ciencias sociales entran en la planificación de conservación y vemos la capacidad de ciencias sociales que creen las organizaciones. Las cosas podrían darse más, sí, pero vemos qué sucede y tenemos todavía desafíos continuos. Una persona en la organización de la historia, una persona que hace esto y hay muchos desafíos para ellos en cuanto a poder lograr todo lo que la organización o agencia solicite de ellos y a veces esto lleva a que se quemen en las organizaciones de estos individuos, pero vemos más esfuerzos de conservación de aves que quieren conectarse y pueden conectarse con los científicos sociales y a veces no saben en dónde encontrarlos y también vemos que todavía hay una brecha de implementación en las ciencias sociales como tal, con muchas buenas ciencias sociales que suceden en el campo de la conservación más amplia, pero no necesariamente se vincula, sino están de manera aislada. Para cerrar esto, quiero hablar de una advertencia. Esto es dominante en Norteamérica, es donde he trabajado mayormente, he colaborado con colegas en la América Latina pero tuvimos este manuscrito que pudimos escribir hace 5 años y estoy feliz de compartir esto con nuestros colegas. Es un sitio en donde podemos continuar mejorando. Justamente para cerrar, quiero decir que tenemos una visión importante. Necesitamos cumplir con los 5 paradigmas que cambian el juego en la conservación. Esto llevará a unir la conservación y las ciencias sociales, porque esto es fundamentalmente una tarea humana. Debemos pensar sobre una coalición sin precedentes a través de la coproducción. También necesitamos ver que las ciencias sociales estén integradas para integrar, identificar factores limitantes, hablar de hojas de ruta para la recuperación desarrolladas con las ciencias sociales y tener una nueva agenda legislativa audaz que considera las ciencias sociales y mensajería unificada a través de comunicaciones estratégicas y ciencias de la comunicación. Estoy seguro que llegaremos a un final feliz y espero que sea en algún momento. Sé que no estamos tan cercas, pero espero realmente que podamos tener una integración exitosa de las ciencias sociales y espero que disfruten de ver esto por 1 hora y media más con nosotros en este día de hoy. Muchas gracias, Ashley. Realmente esta ha sido una orientación muy útil al campo y a la comunidad. Hemos llegado muy lejos realmente. Perdón, ¿vieron mi pantalla? Hemos llegado muy lejos en este campo gracias al trabajo de Ashley y muchos otros de los que escucharemos el día de hoy. Estoy tratando de compartir. ¿Pueden ver mi pantalla nuevamente? Está saliendo. Ok, ya viene. Gracias. No veo por qué se pausó. Bien. Esto está bien, no lo necesitamos en este momento. Bueno. Es una diapositiva que tiene los nombres de nuestros panelistas, pero los presentaremos y los vamos a poner en la parte superior de la pantalla para que funcione bien. Como dije anteriormente, nuestro primer panel va a enfocarse en lo que es la conservación de las ciencias sociales, qué es y qué no es la ciencia social de la conservación, como Ashley mencionó, quienes se han unido para poder tener esta sociedad que es por una parte del subcomité de NAPSI y Route Recovery. Nuestros oradores se han juntado y hemos disfrutado mucho de trabajar juntos en esta comunidad de científicos sociales trabajando en la conservación de aves. El campo crece y esto es un momento muy importante en la conservación para poder definir el campo, establecer las puntos, las malas concepciones que se tienen al respecto, no solamente en cuanto a qué es las ciencias sociales en la conservación, sino cuál es el rol que juegan en la conservación. Doy la bienvenida a nuestro primer panelista. Voy a presentarlos a cada una y vamos a ponerlas en la parte superior. Entonces, vamos a escuchar de todos ellos.
para poder discutir este tema. Nuestro primer panelista es el doctor Justin Field. Él es un científico social de la conservación cuya investigación se centra principalmente en comprender los factores, por ejemplo, motivaciones y barreras que influyen en la conservación voluntaria individual y colectiva de tierras privadas. Antes de unirse a Bird Conservancy of the Rockies, fue asociado postdoctoral en Virginia Tech en el Laboratorio de Dimensiones Humanas de Dyer, estudiando la adaptación de los propietarios de tierras agrícolas y forestales costeras a las inundaciones de agua salada. Justin tiene justamente contexto de todo lo que es cambio climático. Gracias, justamente Justin, de ahí tenemos a Carrie Green. Carrie es directora de Ciencias Sociales de Conservación en la Sociedad Nacional Audubon. Ella colabora con el equipo científico y ha estado construyendo el nuevo proyecto de Ciencias Sociales en Conservación durante el año pasado. Colabora con equipos de Audubon y las otras instituciones para trabajar en proyectos que promueven los objetivos de conservación del hábitat, del clima, las políticas de la construcción de comunidades en Audubon. Trabaja desde los últimos 20 años. La investigación de Carrie ha tenido como objetivo proteger la biodiversidad y apoyar a los medios de vida de las personas. Tenemos también a Leah Well, quien es una científica social de conservación en Point Blue Conservation Science, ubicada en el área de la Bahía de San Francisco. Habiéndose unido a la organización como primera científica social, hace poco más de un año desempeña un papel interorganizacional apoyando la integración de las ciencias sociales de la activación de investigación y conservación existentes de la organización. Vamos a escuchar de ellos tres una vez que se presenten en el panel. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Es maravilloso tenerles a los tres aquí y sus organizaciones que están representadas en este panel y la conversación. Vamos a ver quiénes son, por favor, y cómo trabajan. He mencionado sus roles actuales, pero cuéntenos qué hacen en la organización y cómo están trabajando en la intersección entre las ciencias sociales y la conservación de aves. Sé que este era nuestro objetivo aquí. Todos hemos tenido distintos caminos para lograr llegar a este punto, así que cuéntenos cuál ha sido su camino para llevar aquí. Carrie, empecemos contigo, por favor. Muchas gracias, Katie. Yo empecé con un título en Ciencias Ambientales con un enfoque en las ciencias sociales de Princeton University. Trabajaba, consultaba justamente con muchas organizaciones de conservación como Nature Conservancy y otras instituciones como el Smithsonian y me gustaba el, la parte aplicada de la conservación. Entonces no pensaba justamente en una organización de aves específicamente, sino en conservación en general. Y Audubon, lo que me gusta de Audubon, si bien se enfoca en las aves, la idea es proteger a las aves en los lugares donde se necesita, proveyendo beneficios a las aves, a la vida silvestre y a la gente también. Y me encanta esta dimensión de la humana, viendo el hábitat de manera más amplia. Y mucho del trabajo que hago justamente se basa en los ecosistemas de humedales, al bosque tropical, a los páramos, y trabajamos con distintas comunidades como rancheros también, comunidades indígenas en América Latina. Entonces ha sido muy bueno ver cómo las ciencias sociales realmente ayudan con el abordaje holístico de Audubon a la conservación. Gracias, Carrie. Estamos muy felices de que tu camino te haya traído a Audubon y que hayas llegado aquí con nosotros. Para muchos de nosotros, en el área de las aves, realmente es muy bueno ver cómo las organizaciones como Audubon tienen un enfoque en las personas también. Mía, ¿quieres hablar de tu camino hacia este panel, por favor? Sí, hola con todos. Soy Leah Wild, conservadora social de Point Blue. Estoy justamente en el área de la Bahía de San Francisco. Quiero contarles de Point Blue porque considero que habla sobre el camino. Entonces, Point Blue inició como un observatorio de aves para incluir educación ambiental, monitoreo ecológico, proyectos de investigación, aplicación de política, y considero que esto todo fue configurado y llevó a la creación de mi posición. Entonces, realmente considero que este abordaje sociofilosófico
a la conservación es una gran parte de mi camino. Como dije, yo me uní a la organización hace un año nada más y antes estaba trabajando con una organización de conservación en Ecuador que es AFCAD, justamente la Organización para la Conservación de los Andes Tropicales. Y fui la primera científica social de ir allá y hacer trabajo de posgrado, y esto llevó a trabajo de educación internacional, traer más científicos sociales a hacer investigación allí. Así que gran parte de mi camino ha sido ser parte de estos cambios institucionales, como en Point Blue, el hecho de tener este abordaje socioecológico, y estaba establecido en el trabajo a medida que me unía. Y esto ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil. Estoy muy agradecida por esto y estoy emocionada de poder seguir ayudando a que esto crezca. Estamos muy emocionados de que estés aquí y gracias por estar junto con estas organizaciones, porque tener esta mentalidad de traer componentes sociales y ecológicos para trabajar en los desafíos es un buen sitio para empezar como científico social y facilita el trabajo de integración que todos queremos hacer. Y como en maravillosa transición de Bird Conservancy on the Rockies, también podemos pasar a contarnos un poco de tu contexto, de cuál ha sido tu camino hacia Bird Conservancy. Sí, definitivamente hay muchos paralelos con la exposición de Liat y la mía. Justamente empecé aquí con Bird Conservancy of the Rockies y he trabajado en esta posición, en este rol. Me enfoco de muchas formas en informar los esfuerzos existentes de BCR. Trabajamos con un equipo eh, justamente con dueños de tierras en prácticas de conservación. Justamente mi rol es trabajar con ellos para poder entender y llevar a cabo una investigación coproducida para poder mejorar nuestra involucramientos, ¿no?, en el área de los propietarios de tierras y también cómo esto puede ayudar a las aves. En términos de cómo llegué aquí, realmente fue un camino algo eh, ondeado por ahí. Empecé con un título en ciencias ambientales, sabía que estaba ligado al medio ambiente, pero pensar en las dimensiones humanas fue lo que me llevó a enfocarme en este rol, porque justamente todo problema socioambiental tiene el factor humano aquí. Entonces tengo un grado en ecoturismo de la Universidad de Georgia y de ahí me convertí en un investigador de objetos brillantes. Básicamente estoy interesado en una amplia gama de cosas, muchos proyectos, he trabajado en distintas áreas temáticas, pero al unirme al laboratorio Dyer, he podido trabajar sobre adaptación climática y tierras privadas. Entonces, todas las cosas simplemente encajaron bien al momento que hubo este trabajo en Bird Conservancy of the Rockies. Para mí esto fue una oportunidad que me permite poder lograr llegar a cumplir a mis metas personales de encontrar formas de promover la adaptación de tal manera que facilite resultados positivos para la conservación y las ciencias sociales. Esto es bien, es maravilloso poder verles a ustedes tres y ver estas tres organizaciones representadas en esta conservación, en estos trabajos de conservación, porque están haciendo un trabajo fantástico en conservación de aves. El tema de nuestro panel es qué es las ciencias sociales de la conservación y qué no es la ciencia social de la conservación. Empecemos con qué es. Ustedes tres han trabajado directamente con biólogos de campo. ¿Y qué es este? Si tienen que resumir este en una oración, ¿qué sería? Vamos a empezar con Justin y de ahí pasamos a Kerry. En una oración, yo me gusta pensar en los científicos sociales de la conservación como una caja de herramientas en donde tengan justamente herramientas de las ciencias sociales para navegar en el entorno de la conservación. Me encantó la analogía de la caja de herramientas. Hay tantas partes, realmente nos ayuda a visualizar esta necesidad y cómo
se pide a todos que ayuden justamente a contribuir con sus necesidades y éxitos. Vamos con Liat. Me encanta la analogía de la caja de herramientas y quiero añadir que en esta caja hay distintas disciplinas y capacitaciones disciplinarias, incluyendo sociología, economía, antropología. De esta manera, cuando trabajamos en ciencias sociales, no dices eres científico naturalista, no, ellos tienen una capacitación específica. Considero que esto es algo que me llaman a menudo, pero las ciencia social de la conservación tiene por objetivo mejorar las prácticas de las ciencias sociales en la conservación con un enfoque en las dimensiones humanas. Es un gran punto del que tenemos, que nos hemos encontrado muchas veces. Todos somos científicos sociales de la conservación, pero bajo este paraguas tenemos áreas de pericia específica, no todos hacemos todo. Y es importante poder establecer qué es esto. Kerry, ¿qué piensas tú? ¿Tienes alguna oración que defina para trabajar en este sentido? Johnston y Liad ya capturaron parte de esto? Yo voy a hablar de un aspecto adicional que es también establecer que las ciencias sociales, lo que hacen los científicos sociales es similar a lo que hacen los científicos naturales. Nosotros utilizamos una forma sistemática de entender el mundo y para nosotros nuestro mundo son las personas interactuando con el medio ambiente y unos con otros en base a la evidencia. Quiero clarificar que nosotros estamos haciendo ciencias y las ciencias sociales, como otras ciencias, utilizan métodos similares, sistemáticos, tratando de buscar la evidencia para entender el panorama más amplio. Sí, considero que este es un gran punto. Como consejo general para el público, nada enoja más a un científico social más que pensar en las ciencias duras y las ciencias suaves. La ciencia como tal es muy sistemática e informada. Estos son años de pericia y se llama una pericia por una razón. Queríamos resaltar esto también. Entonces, en esta línea, Kerry, me quedo contigo si esto está bien contigo. Cuando pensamos en definir la conservación y las ciencias sociales en nuestro trabajo, queremos definir que también queremos hacer una distinción. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo lo defines en tu trabajo y también cómo distingues las ciencias sociales de la conservación de lo que haces de otras cosas que son importantes como la investigación de la opinión pública o trabajo de involucramiento? Sí. Nuevamente, considero que las ciencias sociales de la conservación implica utilizar métodos de literatura existente para entender cómo la gente impacta y es impactada por las iniciativas de conservación y cómo hay una interacción al respecto de esto. En mi trabajo, esto ha sido muy amplio, desde identificar formas de involucrar inclusivamente a los miembros de la comunidad a iniciativas de conservación, y algo que estoy haciendo ahora es y liderar un equipo para identificar métricas sociales justamente para un programa de rancheros en conservación. Pero lo clave aquí es tener un método adecuado que sea confiable, replicable y que nos permita generalizar los estudios, no solamente enfocados en un estudio, al igual que otras ciencias de allá afuera. Y una cosa, el enfoque principal es en la participación y el involucramiento, porque hablando del involucramiento comunitario, si tenemos capacitaciones, comunidad, la gente está involucrada y esto es esencial. Sin embargo, si es que pensamos en el aspecto científico, no necesariamente hablamos de las ciencias sociales de la conservación, porque solamente compartir información con alguien no necesariamente quiere decir que vamos a lograr saber qué datos están siendo recolectados. Una vez dicho esto, el involucramiento comunitario puede ser un abordaje dentro de las ciencias sociales, una forma en que podemos entender a las personas. Y también un gran ejemplo es uno de nuestros proyectos que está llevando a cabo nuestro equipo de Carolina del Norte, Carolina del Sur. Esto es un proyecto de resiliencia de la comunidad y ayudan a tener sesiones de escucha.
sesiones de escucha. Le preguntan a las personas cuáles son sus mayores preocupaciones, en dónde están las ubicaciones, en dónde suceden estas preocupaciones y a través del involucramiento comunitario y analizan los datos, ven que las inundaciones, por ejemplo, fueran una preocupación grande, buscan en dónde están los puntos prioritarios de esto para generar proyectos. De la misma manera, se puede analizar el involucramiento comunitario y ver cómo se puede ofrecer estos métodos de mejor manera, qué funciona, qué no funciona, cómo se adapta. El involucramiento como tal no es todo, sino se debe hacer investigación sobre esto para poder saber cómo acercarse a las personas más. Entonces volvemos a la caja de herramientas de métodos para entender las tendencias, los fenómenos que nos puedan ayudar a trabajar en nuestros proyectos de conservación o iniciativas. Esto realmente es un gran punto y me encantó el ejemplo justamente de llamar a toda Carolina. Es un proyecto, es justamente muy interesante y traer estas piezas y juntarlas es muy importante y algo que queremos resaltar, a mí me gusta resaltarlo, es justamente que los participantes de estos paneles son justamente oradores hoy, somos científicos sociales, somos los que podemos hacer e implementar esta investigación cuando es necesario. Sin embargo, no necesitan ser científicos sociales para utilizar las ciencias sociales y poder hacer que esto informe su trabajo de una forma de integración. Es una buena parte de esto. La gente de distintas disciplinas definitivamente pueden enfocarse en las comunidades, en la participación comunitaria y los planes que se utilizan para hacer esto y cómo esto puede ser informado por las ciencias sociales. Hay mucha investigación de ciencias sociales muy buena que está allá, que puede ser utilizada por todos nosotros. Entonces, ¿puedo hablar, Katie? Aquí, claro, por favor. Como seguimiento a esto, uno de los momentos más poderosos de mi trabajo es cuando las ciencias sociales y las ciencias biológicas se integran una con la otra. Y creo que tenemos algunas malas concepciones de esto, pero no necesitamos aislarnos en nuestro trabajo porque es muy útil cuando podemos integrar metodologías distintas y también es muy divertido poder colaborar, especialmente para quienes seamos los únicos científicos sociales en la organización. Es muy bueno sentirse parte de un equipo con un abordaje multidisciplinario. Sí, estoy de acuerdo. Como alguien que trabaja como científico social con equipos de biólogos, sabemos que todos queremos socios de distintas disciplinas porque aprendemos mucho cuando trabajamos en estos equipos multidisciplinarios. Iliad, hablaste de las malas concepciones. Quiero volver a esto porque considero que es un buen equilibrio de definir el campo dentro de tu trabajo y de la comunidad de conservación de aves. ¿Cuáles son las malas concepciones con las que te has encontrado en el campo? Bueno, cuando me ofrecieron este trabajo, hablaba con un gran amigo mío en ese tiempo que estaba terminando su PhD en biología y ella justamente dije, ay, este es mi trabajo y estoy tan emocionada. Y ella dijo, ah, entiendo, estás haciendo PR para las aves. Y fue como que vuelvo a eso todo el tiempo porque es mucho más que PR para las aves, pero básicamente esto resume las malas concepciones que se puede tener, que esto es básicamente relaciones públicas, marketing, para que cambien comportamientos, para apoyar a la conservación de aves. En realidad hablábamos de esto y Ashley lo hizo en sus comentarios iniciales y algo que quiero poner en este punto es justamente que yo mayormente utilizo métodos cualitativos en mi trabajo y considero que hay una diferencia epistemológica entre los abordajes cuantitativos y cualitativos. El uno no es mejor que el otro, sin embargo, se puede utilizar uno u otro en ciertas ocasiones o los dos también en conjunto. Y hay que operar básicamente como Kerry había mencionado, tener abordajes que sean sistemáticos, que tal vez no sean a lo que estemos habituados como equipo, y la palabra equipo es importante porque pueden ver en dónde pueden haber brechas o malos entendidos y justamente podemos volver acá y decir, ok,
¿Cuál es nuestra epistemología? ¿En dónde diverge una de la otra? Y poder incorporar estos distintos temas para poder estar alineados y tener esta colaboración entre equipos es algo muy importante. Estos son puntos maravillosos. De hecho, es un comentario interesante esto de PR, Relaciones Públicas para Aves, pero resuena muchísimo. Solamente tengo curiosidad sobre las malas concepciones de ustedes, particularmente sobre ti, que eres relativamente nueva en tu rol en Justin, sí, una de las más grandes malas concepciones que tengo es que la gente piensa que las ciencias sociales son baratas, rápidas y fáciles, y no es así. Y realmente puedo llevar esto con un ejemplo. Por ejemplo, quieren poner justamente una encuesta para ver actitudes de conservación a nivel geográfico, ver usuarios, y ustedes realmente necesitan invertir muchos recursos aquí porque hay paneles, hay cosas en línea que son relativamente bajas en costo, pero hay actores que van a ser únicamente encontrados por temas pagados. Entonces puede costar desde 20,000 a 40,000, incluso más que esto. Si es que se añade incentivos de participación, se necesita más al respecto. Y esto hablamos en cuanto a las encuestas, por ejemplo, que pueden ser muy costosas. Otra mala concepción es que se envía una encuesta y todos van a responder. No, las tasas de respuesta, especialmente con productores y en mi rol específico, van de 10 al 15% en promedio sin incentivos. Si se añaden los incentivos, es un poco más. Entonces hablamos de 400 productores y se necesita enviar 4,000 encuestas y esto les va a costar 30,000 o 40,000 dólares. Entonces es costoso y por el interés del tiempo no voy a hablar sobre el tiempo asociado a esto, pero toma muchísimo tiempo en cuanto a las aprobaciones, otros factores que deben involucrarse. Esto es algo importante a tener en cuenta. Otra cosa que quiero mencionar es que hay la mala concepción de que las ciencias sociales se extrapolan a distancias grandes y nuestros alcances están limitados por los datos que se tienen. Esto, por ende, no es el caso, específicamente enfocándonos en estimados, digamos que están en un condado y quieren entender en dónde. ¿Cuál es el valor promedio de los dueños de tierras para acciones de conservación, por ejemplo? En base al análisis se debería obtener de 900, alrededor de 900 respuestas para poder tener en cuenta el condado, una muestra significativa del condado. Entonces, vamos una y otra vez por las encuestas y terminamos gastando alrededor de 40,000 dólares. Estos ejemplos son importantes. Es importante pensar en cuánto tiempo, esfuerzo y dinero va a ser necesario para poder lograr cumplir las metas de las ciencias sociales. Y tener un científico social a bordo realmente es muy bueno, es crucial desde el inicio para que un proyecto tenga éxito. Muchas gracias. Todos estos han sido maravillosos puntos y realmente a menudo escucho la analogía de las ciencias sociales y de los equipos que se emocionan de integrar las ciencias sociales y veo esto, pero justamente la integración como tal requiere más que presionar un botón y por eso estamos aquí, nos encanta hacer esto. Y volvemos al punto de los equipos multidisciplinarios y sociedades. Hay organizaciones que están aquí y lo hacen, que es maravilloso. Nos quedan 4 minutos de este panel para este grupo. Entonces, mi pregunta de cierre para ustedes es, ¿qué mentalidad esperan que la gente que trabaja en la comunidad de conservación de aves, independientemente de dónde venga, eh, se incline y adopten en relación a las ciencias sociales? Si estamos cerrando, si tienen algún punto de cierre adicional en el que quieran enfocarse, siéntanse libres de hacerlo. Lía, podemos iniciar contigo. Sí, de hecho, yo creo que para cerrar sería muy bueno tener otro científico social, pero creo
realmente que en Point Blue, a medida que yo entraba, nuestra organización a través de un proceso de planificación estratégica habló de conservación de tierras como un tema unido para el plan estratégico. Y quiero leer una cita de nuestra directora ejecutiva, Melissa Cid, sobre la conexión de la conservación. La conservación no es solamente sobre proteger la naturaleza, sino entender el telar de la comunidad y conocimiento científico. Es claro que los abordajes tradicionales no son el camino correcto. Debemos abrazar un nuevo paradigma que involucre todas las dimensiones de la conservación. Esta es una gran cita, me encanta. Solamente para cerrar, quisiera saber, Justin, ¿qué piensas? Sí, yo voy a reiterar algo que ya dije anteriormente. Considero que es importante pensar de manera crítica en el rol que las ciencias sociales tiene desde el inicio de los proyectos. Como Lía dijo, poder integrarlos de manera significativa, que no sean dos partes separadas, sino que sea un aspecto integrado que sea apropiado para proveer el contexto adecuado. Y esto involucra, si es que se tiene un científico social, lo traen a estas discusiones muy temprano, pero si no, hay varias formas de ver científicos sociales que quieran ver las propuestas prepropuestas y ver ideas para darles retroalimentación. A veces esto puede proveer mucha perspectiva en cuanto a tener recursos, esfuerzos temporales, las propuestas, todo lo que se necesita para poder lograr un involucramiento total de las ciencias sociales, porque esto puede ser muy útil hacia adelante en el proyecto. Excelente punto. Esto surge mucho, definitivamente. Kerry, vamos contigo. Últimas palabras. Sí, un punto. Cuando abordamos la conservación de hábitats de aves, está claro que es integral. No trata solo de las aves ni del ecosistema, sino también de las personas. Y considero que solamente para darles un ejemplo rápidamente de cómo la integración de las ciencias sociales y el trabajo ecológico puede hacer que un proyecto esté más completo y que tenga un abordaje más duradero. Y justamente esto es viendo la priorización. Tenemos un proyecto que está apoyado por el NASA y realmente aquí es una herramienta de todas, de toma de decisiones para priorizar en los proyectos, para ver si se quiere hacer agricultura regenerativa o distintos aspectos. Vemos cobertura boscosa, la, el terreno, pero se incluye la dimensión social y esta parte es en la que yo estoy trabajando. Cuando se tiene un área de conservación, por ejemplo, es un área con altos niveles de pobreza, va a dar oportunidades, hay turismo, posibilidades de turismo en estas áreas y es algo en lo que quieren enfocarse para apoyar a las comunidades locales. Esto muestra realmente que la priorización puede cambiar, puede ser un trabajo que se hizo anteriormente, pero al incluir dimensiones sociales se dice, ok, tal vez necesitemos hacer este trabajo de conservación in situ en este sitio y así se permite tener una inclusión de todas las ciencias involucradas para dar una solución más holística para los problemas, ya sea aves o conservación en general. Grandes puntos para todos y todas estas. Eh, estos comentarios nos llevan a nuestro segundo panel de cómo aplicamos las ciencias sociales, pero la idea de la priorización, yo hablo de adecuamiento social que es importante, porque a menos que se pueda dar un trabajo de conservación, no se puede priorizar un área como tal, o al menos no, si es que quieren tener resultados significativos para poblaciones de aves y humanos en las áreas. Muchas gracias a todos. Voy a recordarle al público que tenemos la parte de las preguntas y respuestas en su menú que está disponible. Este panel pues, estará abierto
para que puedan añadir sus pensamientos. Del mismo modo, pueden utilizar el Google Drive para compartir sus comentarios. Gracias. Vamos a pasar al segundo panel para mantenernos dentro de la hora. El segundo panel se enfocará en cómo podemos aplicar la conservación, las ciencias sociales, a la conservación de aves, ver cómo abordamos la brecha de la implementación que se tiene. Ashley la mencionó inicialmente y hemos escuchado de esta también un poco en el panel uno. Entonces tenemos métodos, teorías y cómo podemos manejarlos para impactar en la conservación de aves. Tenemos tres panelistas maravillosos para este panel también que voy a presentar ahora. La doctora Tina Phillips, que es justamente científica social y subdirectora del Centro para la Participación en la Ciencia y Naturaleza en el Laboratorio de Ornitología Cornell. Actualmente cabeza varias iniciativas de cambio de comportamiento humano a gran escala destinadas a disminuir las causas antropogénicas de la mortalidad de las aves, que es muy importante en la comunidad de conservación de aves. Su investigación en ciencias sociales también se centra en comprender y documentar los impactos educativos, sociales y de conservación de la ciencia ciudadana a nivel mundial y examinar la influencia del compromiso con la naturaleza en el bienestar humano. Gracias, Tina, por estar aquí. Bienvenida. Nuestra segunda panelista es Vi Ramírez, es una comunicadora social y practicante de la conservación con más de 15 años de experiencia trabajando en las Américas. Como especialista en participación comunitaria de la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para las Aves Playeras en Mamet Conservation Sciences, apoya iniciativas que conectan a las personas y a la naturaleza a través de la conservación basada en la comunidad de educación ambiental y planificación participativa. Estamos muy felices de tenerte aquí, Vi. Gracias por unirte a nosotros. Y nuestro tercer panelista aquí es Ashley Gramsa. Ashley es guía de la integración para las ciencias sociales en el trabajo de conservación de las grandes llanuras occidentales. Esto incluye examinar cómo piensan los grupos de las partes interesadas sobre los problemas de conservación y asegurarse de que las consideraciones humanas se incluyen en la planificación y ejecución de la conservación. Ashley cree justamente que la integración de las ciencias sociales en el trabajo de conservación es clave para desarrollar programas y asociaciones de conservación únicos y transformadores en la región. Perdimos a Ashley. Bueno, empezaremos. Y nuestro equipo va a ubicar a Ashley. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí, por su participación en este panel. Su pericia realmente nos ayudará a profundizar en la idea de cómo aplicar las ciencias sociales de la conservación en todo este maravilloso trabajo que se mencionó en el primer panel. Entonces vamos a iniciar permitiéndoles a ustedes que se presenten a sí mismos y una vez que hagan esto, por favor, cuéntenos su involucramiento en la conservación de aves y si pueden, denos un ejemplo de proyectos en donde se han aplicado ciencias sociales a la conservación de aves. Bien, empezamos contigo. Muchas gracias por la presentación. Solo quería compartir algo de mí. Soy originalmente de Cali, Colombia. Como Katie mencionó, soy comunicadora social, entonces salto al reino de la conservación cuando recién estaba estudiando y empecé a trabajar con aves en general y en lo posterior mi enfoque en los últimos 12 a 15 años se ha visto totalmente en aves costeras. Entonces, mi enfoque era principalmente sobre contar historias, hablar con las personas sobre la naturaleza y así llegué aquí. Justamente me di cuenta de la importancia de este componente social para el trabajo. Y dado que mi lengua nativa es originalmente el español, voy a empezar a hablar en español para compartir mi experiencia. Herramientas participativas y herramientas de las ciencias sociales para esto. Esto ha sido especialmente acompañando socios desde el background, digamos, desde detrás de escenas y
guiando planes de conservación que sean más participativos, procesos de gobernanza que sean más participativos. Incluso hemos trabajado también con eh, productores locales en Uruguay, en Honduras, en muchos lugares en América. Entonces, digamos que pues tengo una visión un poquito de también qué está pasando en otros lados del hemisferio. Y bueno, feliz de estar aquí. Espero poder compartir algo de cómo hacemos esto. Muchas gracias, Vi. Aprecio que estés aquí. Tina, ¿por qué no pasamos a ti para que te puedas presentar, por favor? Hola, sí, gracias, Katy. Como Katie mencionó, soy científica social del Laboratorio de Ornitología. He estado aquí 26 años y hasta hace 2 años yo era la única en la organización de 300 personas en ciencias sociales. Me enfoco en intervenciones de comportamiento humano, al igual que em, disminuir causas antropogénicas de la mortalidad de aves. Nos centramos en tierras privadas, ciencias participatorias y trabajo en escalas grandes, dispersas, comunidades virtuales, utilizando abordajes cualitativos y cuantitativos. Antes de dar un ejemplo de un proyecto en específico, quiero compartir nuestra estrategia general sobre cómo hacemos de ciencias sociales aquí, que se enfoca primero en el entendimiento de las motivaciones de las personas, barreras, desafíos, este tipo de cosas, en los cimientos básicos de las ciencias sociales, pero también tratando de apoyar a las personas con estos aprendizajes para poder superar barreras potenciales para cosas como comportamientos amigables con las aves y proambiente. Entonces, estas son intervenciones con un objetivo claro en mente y un tercer aspecto de esta estrategia que queremos compartir es justamente los éxitos de las personas a medida que participan en estas campañas de cambio de comportamiento y hemos visto que esto ayuda a generar un involucramiento comunitario incluso en comunidades más dispersas y este éxito mayormente ha sucedido de manera virtual en línea y se ve el impacto de entender esto, adaptarlo y esperamos que haya una mejora de la próxima explicación de las ciencias sociales en este sentido. El proyecto se publicó el proyecto más reciente se publicó justamente con Carson, quien se unió al laboratorio hace unos años y vimos cómo los distintos marcos de mensajes afectan las intenciones de las personas para que tengan prácticas más amigables con las aves. Entonces, empezamos a asignar marcos de mensajería específicos de 1 cada 5 para poder asignar a marcos sobre normas sociales, moralidad, incidencia, moralidad o mensaje de base controlada. Entonces les preguntaban la intencionalidad antes de obtener el mensaje, después obtuvieron el mensaje, después la intencionalidad después del mensaje y se lo uso con dos públicos distintos. Queríamos entender esto de parte del grupo entusiasta por las aves y del público general. Entonces, esto es importante porque queríamos entender cómo mandar el mensaje a distintos públicos. Aprendimos brevemente que el mensaje de incidencia resonó con el grupo de aves. Querían ver qué tan efectivos iban a ser estos tratamientos de ventanas si se ponía tiempo e inversión, mientras que el público en general en realidad tenía una mayor influencia del mensaje emocional y esto fue sorprendente para nosotros. Usamos la información no solamente para escribir el artículo, sino esta información fue utilizada para generar una campaña más amplia de comunicación, incluyendo videos, publicaciones, centrándonos en la incidencia, la emoción, y también se hizo una intervención objetivizada para poder hacer que las personas puedan comprar tratamientos para las malas hierbas amigables con las aves, por ejemplo. Entonces, toda esta intervención que se había planificado alrededor de esto se hizo sobre la información de cimientos que obtuvimos
de esta primera encuesta sobre las actitudes, motivaciones e intencionalidad de la gente. Entonces tuvo unas piernas muy largas de este proyecto. Sí, sí, he visto parte de esta investigación que ha sido presentada en un webinar, me parece, en algún punto, pero es fascinante y realmente considero que es interesante ver esto porque es bueno ver la percepción del público general versus los más amigables con las aves. Y es por esto que los datos importan para asegurarnos que la estrategia tenga evidencia y que esté basada en la investigación. Es un trabajo muy interesante. Gracias por compartir, Ashley. ¿Quieres presentarte y tu camino hacia el rol y un ejemplo de en dónde estás aplicando las ciencias sociales en tu fase de conservación? Ah, ok. Ashley no puede eh, abrir su micrófono, así que esperamos poder ver. Ah, ya, funciona. Lo siento, mi computadora decidió resetearse justo antes. Ah, ok, no hay problema. Yo soy la líder de científico de ciencias sociales, justamente en el trabajo de conservación de las grandes llanuras occidentales y aplicamos las ciencias sociales en Playa Lakes Joint Venture. La misión de nuestra organización es conservar las playas y los paisajes a través de asociaciones para el beneficio de aves, otra vida silvestre y las personas. Las personas tienen un rol importante en nuestra misión y quería hablar del propósito, de cómo vemos las ciencias sociales a nivel de la organización. Realmente vemos las ciencias sociales, tratamos de integrar la conservación de las ciencias sociales, esta información en nuestras sociedades que beneficiarán la conservación de las aves. Somos específicos en este sentido y hacemos esto de tres formas principales en PLJV, Playa Lakes Joint Ventures, y hacemos una traducción de las ciencias sociales y damos apoyo y guía a nuestros socios y tratamos de ayudar a coordinar la investigación de ciencias sociales en la región con colaboraciones entre científicos sociales y practicantes de la conservación e investigadores biológicos y también a través de nuestra investigación llevar a cabo investigación aplicada. Entonces, un proyecto del que yo quiero hablar es algo similar al de Tina en realidad, porque nos enfocamos en el comportamiento, beneficios, hábitat de hábitats. Para nosotros es por hábitat. A ver, Tina mencionó aves en general. Nosotros utilizamos, recolectamos datos cualitativos de entrevistas y grupos focales de dueños de pastizales y gerentes para entender sus motivaciones y barreras en la gestión y planificación, que es una amenaza muy grande para los pastizales en nuestra región. Se hizo esto en una porción de Kansas y Oklahoma y utilizamos esta información cualitativa para poder desarrollar y probar los mensajes en la promoción y el cambio de comportamiento se hizo con un proceso iterativo con estos dueños de tierras y durante todo el proceso se incluyó la práctica de conservación, los biólogos de tierras privadas que aplican esto a los programas de vinculación y se incluyó a los usuarios finales, los practicantes en el proceso de ciencias sociales para que cuando tengamos estos mensajes ellos los utilicen en sus programas. Este fue el ejemplo que yo tenía. Es un gran ejemplo y gracias Ashley por resaltar que te enfocas en hábitats porque trabajamos en conservación de hábitats y obviamente las organizaciones tienen distintas prioridades, ya sea que su objetivo sean las aves, el hábitat, áreas protegidas y realmente afecta esto la forma en la que nos integramos y el enfoque que se tiene en la conservación, pero justamente aquí esto es un buen punto en donde se integran las ciencias sociales y distintos aspectos para poder traer varias perspectivas. Vamos a pensar
A medida que decimos que las ciencias sociales informan todo lo que hacemos, informan la planificación de conservación, informan la vinculación y la entrega de conservación en su trabajo, ¿cuáles son las formas más efectivas en que han visto las ciencias sociales integradas en la planificación o implementación de la conservación? Puede ser a nivel de especie, a nivel de área protegida, a nivel de hábitat. Las aves no solo estamos viendo los hábitats, sino que esto involucra personas. Entonces, hagámonos preguntas sobre las personas, sobre lo que valoran, sobre lo que hacen o cómo nos afecta. Un ejemplo concreto que tengo que ha sido como exitoso, mis colegas Abby Sterling y Ali Heiser en el Georgia Bike han estado implementando ciencias sociales y un enfoque desde el mercadeo social basado en comunidad, donde lograron identificar, digamos, cuáles eran los valores y las barreras más importantes para reducir los disturbios o perturbaciones para las aves playeras. Y pese a que están trabajando en dos localidades muy cercanas, gracias a lo que les dieron las herramientas de este framework y de las ciencias sociales, pudieron identificar diferentes enfoques y prioridades para estos dos sitios que están relativamente cerca. Entonces, en un caso, digamos que se enfocaron en campañas que promovían cambios de comportamiento alrededor de personas paseando perros con correa y trabajaron todo esto. Ellos sabían cuáles eran los valores y lograron adaptar estos mensajes para este lugar. Y en otros se enfocaron más en el tema de, ok, gracias a estos datos nos dimos cuenta que la mejor forma de reducir perturbaciones en este caso específico era más bien caminar alrededor de este sitio importante para aves y biodiversidad en general, realzar un orgullo alrededor de este sitio y, y promover que se camine alrededor en lugar de a través. Y gracias a, digamos que a todo este enfoque de ciencias sociales, se logró reducir significativamente estas perturbaciones. Entonces, este es solo un ejemplo de muchos que tenemos, ¿cierto? Pero creo que al final el resumen es como involucrar esto desde el principio en la planificación para que nos permita priorizar acciones, priorizar mensajes, organizar estas cosas antes y pues saber que no hay una receta. Finalmente todo se va a adaptar a un contexto real, pero si tenemos esa visión desde el principio va a ser mucho más fácil hacer esa adaptación. Ese es como mi resumen. Excellent point. And I know I was about Justamente iba a pasar a Ashley y Ashley, este es un punto que tú has traído a colación en el pasado también sobre la importancia de implementar realmente estas estrategias de manera temprana. ¿Quieres compartir algún ejemplo que tengas de tu trabajo al respecto? Bueno, de hecho, yo iba a ir para el final, porque dieron un ejemplo maravilloso, pero también he visto que al final del proyecto también tener a las ciencias sociales alrededor para ayudar a los practicantes a que apliquen y utilicen las ciencias sociales, tu trabajo es algo muy importante. Realmente pueden haber ejemplos de la literatura que parezcan que el trabajo, pero a los que no se tiene realmente acceso o que no se entienden realmente, o incluso si es que se tiene acceso, no saben explicarlo. Tener personas en estas posiciones ayuda a que la gente aplique esta información a su trabajo y que las ciencias sociales estén involucradas, hace que se integre esto en la capacitación, en el onboarding, y esto es muy importante también. Sí, considero que es un excelente punto, como siempre. Siempre enfatizo en lo que hemos hecho ya, lo maravilloso que de la investigación allí, dar ese apoyo, poder muchísimo. Y al hablar de malas concepciones, también hablamos de un sitio para pausar y es considerar si los resultados del estudio pueden ser aplicados a la población con la que ustedes trabajan. Y a veces sí, a veces con modificaciones, a veces simplemente no puede hacérselo y se debe trabajar en esta base, sabiendo cómo seguir con el espectro de la publicación. Y esto es el rol que jugamos en los proyectos de los que somos parte. Esto es perfecto porque hemos mencionado la semana y
Ashley habló de cómo integrar al final y cómo esto puede ser útil. Tina, ¿tienes ejemplos de tu trabajo de en donde las ciencias sociales hayan ayudado tal vez a nivel medio para abordar una barrera clave en el éxito de un proyecto a nivel de políticas, generando involucramiento comunitario, trabajar en el área de las barreras, en donde la gente normalmente busca las ciencias sociales para ayudarse? Sí. Bueno, mi ejemplo está dentro del contexto de las personas de la comunidad en cuanto a tratar de ayudarles, de apoyarles a crear hábitats amigables con las aves. Aquí esto es algo distinto, pero tenemos un nuevo proyecto que se llama Hacer jardinería para las aves, y el objetivo del proyecto es motivar a los individuos, a los entusiastas de aves, para que generen hábitats amigables con las aves. Se hizo esto que en 2023-2024 se hicieron pilotajes con grupos focales, encuestas. Estos fueron métodos conjuntos de un estudio. Nos basamos en el comportamiento para entender las actitudes de las personas, normas sociales para crear hábitats amigables con las aves, y aprendimos realmente que había mucha información de las barreras que ellos tenían en este último año, 2025. Hicimos campañas justamente con 6,000 miembros de la comunidad que se registraron para esto, y todo lo que habíamos aprendido en términos de cómo llevar a cabo esta campaña vino de estos pilotajes iniciales y grupos focales que se fueron encuestados al inicio, y justamente los aprendizajes de esto y cómo los pudimos apoyar en esta tarea surgieron de aquí. Emprendimos que la barrera principal es que la gente se sentía sobrecogida de la idea de hacer jardinería. Cuando hablábamos de esta jardinería, la gente tenía esta visión de que debían cambiar totalmente su patio, y incluso si es que son ávidos entusiastas de aves, esto era muchísimo para ellos. Entonces quisimos comunicar con la gente que unirse a este proyecto era empezar en un espacio 2x2, por ejemplo, un balcón. Y había esta mala concepción allá de que se tiene que hacer esto y se necesitan muchos acres de tierra, muchas hectáreas, y no, había que superar este mal entendimiento que la gente tenía y hacerles saber que con un parche chiquitico de tierra, una o dos plantas, era todo lo que necesitaban para poder iniciar. Querían saber las plantas adecuadas para los hábitats y regiones adecuadas. No queríamos reinventar la rueda, les llevamos a los recursos Audubon. Entonces, confiamos en mucho trabajo que ya existía. También aprendimos que ellos no querían invertir tiempo y dinero en la búsqueda como tal. Entonces buscábamos justamente plantas que sean resistentes, por ejemplo, a especies como los venados, para que esto no se vea afectado, y motivamos en la participación comunitaria haciendo que la gente comparta fotos de su parcela antes y después de plantar, y posteamos esto en el sitio web. También les dimos a las personas con códigos QR, formas en que se podía ver si había esta participación social para que se vinculen al QR, se unan al proyecto. De esta manera era una forma también de medir, y considero que la parte de ciencias sociales de aquí nos permitió apoyar esta participación comunitaria que de otra manera no hubiera existido, y que la gente pueda superar la barrera de pensar que no necesitaban pasar cientos de horas y miles de dólares para poder tener un jardín y poder ayudar a un hábitat de aves, que esto podía ser hecho en un espacio mucho más pequeño. Entonces, este es el ejemplo que yo utilizaría. Justamente, la gente nos ha dicho una y otra vez lo útil que fue esto como parte de este camino continuo, en donde les mandamos un email todos los meses para ver cómo están, darles nuevos tips, nuevas actividades, para que sientan que son parte de esta comunidad de personas trabajando juntos para mejorar el hábitat de las aves. Es increíble, y realmente
tengo un estudio de caso de tu proyecto. Tuvimos justamente el capítulo Orban que llega a tu patio porque queríamos, certificamos, pero no debería admitir a todo este grupo de profesionales de la conservación de aves, pero seguimos bajo construcción. Pero sí, justamente tuvimos estos problemas. Teníamos plantas que poníamos y los venados les encantaban. Entonces, realmente fue el cambiar, fue hacer esto y poder investigar todo antes de embarcarnos en esta trayectoria. Ayuda también a crear una comunidad como participantes, sentir que entran allí, se sienten apoyados y piensan en todas estas casas por medio de las ciencias sociales. Es muy útil, muy poderoso y me ha permitido, me ha inspirado a continuar trabajando en nuestro jardín. Queremos actualizar nuestro signo de ser un mal ejemplo para los vecinos de ahora en esta línea. El enfoque aquí es la aplicación. ¿Cómo aplicamos esto? Hay tantas formas de llevar a cabo las ciencias sociales de la conservación y entonces ahora más frecuentemente nos piden que hagamos encuestas que son una herramienta muy poderosa. Hay muchos pros de hacer estas encuestas y ahora reflexionando en los métodos un poco. ¿Qué métodos que utilizan en su trabajo han sido más útiles para ustedes? ¿Nos pueden dar un poco de contexto de por qué consideran que este es el caso? Vamos a empezar con Vi para esto, por favor. Digamos que esto me lleva un poco como a lo que nos reflexionaba Justin. Al final, las ciencias sociales pueden ser una toolbox, una caja de herramientas para usar ciertas cosas. Creo que sí, las encuestas son importantes y nos ayudan a aprender mucho de los valores y las percepciones de la gente, pero a veces es importante pues ir más allá. Entonces, digamos que algunos ejemplos que se me viene a la mente de herramientas que hemos estado usando nosotros es un poco de análisis de actores y de redes y de cómo se configuran estas conexiones entre las personas participantes o los, digamos, los actores involucrados, un poco el tema de muchas herramientas participativas, modelos conceptuales y talleres o mapeos. Un ejemplo, por ejemplo, es darte unos pequeños ejemplos específicos de lo que sé que el equipo está haciendo en este momento. Entonces tenemos, por ejemplo, en México, Juanita Fonseca está trabajando en Sinaloa con productores de camarones y ella ha implementado algunas herramientas que incluyen encuestas y como un estudio de mercadeo como tal del camarón para ver cómo esos insights apoyan a encontrar, digamos, alternativas win-win donde podamos de verdad enganchar a sus productores en crear en implementar acciones que sean amigables con las aves playeras. El análisis de actores y los modelos conceptuales participativos los hemos estado trabajando en las Guyanas, creando un plan de conservación que mire no solamente los factores o las amenazas ecológicas, pero también cuáles son las razones sociales que pueden estar debajo de esto. Entonces, de pronto no siempre vamos a tener tiempo, ¿cierto?, de hacer todo el estudio de ciencias sociales, pero estas herramientas nos dan unos insights que pueden ayudar, digamos que lo digo desde mi posición de conservación y trabajando mucho con técnicos. Otro ejemplo, digamos, en Honduras se están haciendo muchas cosas de herramientas que son específicamente community engagement, pero se está tratando de hacer como un insight de qué esto nos da información, como decía Kerry al principio, creo como que community engagement puede ser una herramienta para levantar esta información, trabajando con talleres y mapeos participativos con productores artesanales de sal, viendo cómo proteger los humedales naturales y evitar que se sigan ampliando, digamos, las fronteras de estas salinas. Entonces, yo creo que en todos los casos, más allá de la herramienta específica, lo realmente al final es ese proceso de curiosidad y escucha de los humanos tienen razones para tomar decisiones, los humanos tienen unos comportamientos que se pueden estudiar y entender, y al final eso también lleva y creo que abre las puertas a unos procesos más participativos y de construcción colectiva, como que las ciencias sociales no siempre son muy importantes para cambios de comportamiento y lo hemos visto y creo que ha sido como un gran aporte de las ciencias sociales a la conservación, pero creo que también han servido mucho para crear estas relaciones a largo plazo que permitan y abran espacios donde aprovechemos lo que ya hay en las comunidades, en las sociedades y digamos, vamos a hablar el mismo idioma y podamos tener cosas que nos beneficien tanto al mundo de la conservación y las aves, porque creo que a veces pareciera
la conservación, perdón, y las personas, porque a veces pareciera que estamos en contravía y realmente no. Las personas muchas valoran mucho de lo que es su territorio, de lo que son sus lugares, entonces creo que esas eran como las que quería mencionar. Gracias, me encantó el sentimiento. Tenemos unos minutos más para el panel, así que para cada uno, como últimos comentarios, me pregunto mucho y tal vez ustedes también, y es una de las necesidades más grandes del público. Cuando la gente quiere participar y aplicar las ciencias sociales, ¿cuál sería en una oración un consejo de dónde empezar de la perspectiva de su organización o de su experiencia trabajando en el campo? Tina, ¿por qué no empezamos contigo? Sí, bueno, creo que hay, si no eres científico social y que eres trabajar con ciencias sociales, considero que es muy importante que se tenga un entendimiento mutuo de estas relaciones a nivel de lenguaje. Y sé que no hemos hablado mucho al respecto, pero yo diría, muchos de los procesos que las ciencias sociales hacen son similares a las ciencias naturales en cuanto a la forma en que se conducen las ciencias. Las metodologías obviamente son diferentes, pero como alguien en el primer panel mencionó, es la idea de que sean las cosas basadas en la evidencia o en la literatura. Entonces es justamente tener un entendimiento de esta parte, de lo que de que las ciencias sociales son como otras ciencias en términos de rigor. Y a menudo le digo a la gente que lea un artículo de Vicky Martin que es Overcoming Problems, programas, porque habla sobre la idea de del idioma, de los lenguajes comunes, aprendizaje interdisciplinario. Yo trabajo en un proyecto ahora con Ashley, Darren, Karen y Kelly, quienes escucharán, y es una integración socioecológica completa. Pasamos mucho tiempo escuchando a los ecologistas y los ecologistas nos escuchan a nosotros, de los científicos sociales, y realmente esto es muy útil para generar este respeto mutuo por las distintas disciplinas. Muchas gracias. Creo que esto es muy importante. Tenemos que cerrar esta conversación para poder pasar al siguiente panel, pero hay algunas preguntas en la caja de preguntas y respuestas y estas tres panelistas fantásticas van a poder responder a las preguntas de allí. Seguiremos el día viernes, haremos un seguimiento el viernes. También con el documento que Tina mencionó y pueden poner sus preguntas y respuestas y vamos a poder tener estos seguimientos. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a nuestro último panel. Para moderar el panel van a dejar de escucharme a mí. Damos la palabra a Ashley Dare de nuevo. Y esto es muy adecuado porque el panel número 3 se enfoca en direcciones y prioridades futuras en este campo. Oportunidades y prioridades desde las ciencias sociales hacia adelante. Volvemos con Ashley para que nos lleve en este foro para poder tener esta conversación. Y tenemos tres panelistas que se unirán a nosotros también, la doctora Kelly Leng, investigadora postdoctoral justamente en conservación social de ciencias sociales en Virginia Tech. Sé que Kelly está muy ocupada trabajando en muchos proyectos, pero se enfoca en los impactos de la vida silvestre en acción. También justamente hablamos de ciencias participatorias. Bienvenida, Kelly. Queremos escuchar más de esto. Es subdirectora del Laboratorio de Dimensiones Humanas. Aquí María Salazar tenemos también. Ella estudió ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente realizó una especialización en políticas públicas y justicia de género en Claxo. Comenzó su carrera profesional trabajando en cambio climático e igualdad de género en Ecuador a través de un proyecto conjunto entre el Ministerio de Ambiente y PNUD.
Ella está siguiendo una maestría en innovación en educación para las ciencias sociales y humanidades en la Universidad Andina y trabaja como oficial de igualdad de género e inclusión social para la iniciativa Conserva Aves de BirdLife. Y nuestra tercera panelista, la doctora Jen Lisnes, es fundadora y directora de The Sparkler Project, es profesora de psicología en la Universidad de Kansas, es una psicóloga del desarrollo de la personalidad que utiliza métodos mixtos de investigación para estudiar el desarrollo de la identidad a lo largo del tiempo. Jen, los pájaros, la chispa de los pájaros de Jen son sus hijos que le ayudaron a notar que las aves y luego a enamorarse de la observación de aves y su colega ornitóloga Sarah Morris, quien abrió oportunidades increíbles para aprender sobre aves. Desde entonces ha tenido momentos transformadores como un budo en ciernes, bandadas de frailecillos, una simpática corraca verde de garganta y un burro barrado y un búho barrado pescador y poder tranillar un alcaldoño en el norte. Muchas gracias, gracias por todo. Quiero hacer una llamada a las personas del público para decir que hemos puesto algunas preguntas del Google Doc al módulo de preguntas y respuestas. Pueden ir y revisar las respuestas en la sección de preguntas y respuestas porque allí es donde han estado respondiendo a los panelistas y les motivamos que aprovechen el cajón de preguntas y respuestas porque es muy bueno escuchar de las personas. Muchas veces no podemos verbalizar todas estas preguntas que vemos que ingresan, pero los panelistas que no están hablando, están respondiendo a las preguntas en este momento. Una vez completado esto, quiero dar la oportunidad para cada una de las panelistas para que nos cuente un poco más de sí mismas. Pueden presentarse a sí mismas, no necesitan decirnos de en dónde están trabajando actualmente. Ya escuchamos esto de Katie, pero quisiera escuchar más de una innovación reciente en conservación, ciencias sociales o conservación de aves que les emocione o que tal vez les preocupe. Vamos a empezar con Kelly. Gracias, Ashley. Gracias por permitirme estar aquí. Estoy muy emocionada de unirme a ustedes. Katie nos dio una gran presentación, así que yo fui justamente capacitada como ecologista y ornitóloga y he trabajado con Ashley los últimos años, así que estoy muy emocionada de poder hablar de las perspectivas interdisciplinarias de estos temas. Y mi trabajo principal es justamente en las interacciones de la vida silvestre y el bienestar humano. También estoy dando apoyo en cuanto a variedad de tierras privadas y proyectos de conservación de aves. Algo que me emociona y me preocupa es la posibilidad de utilizar la IA como herramienta para ayudar a los investigadores de conservación a recolectar datos cuando no tienen la capacidad de poder analizar todos estos datos. Gracias, Kelly, y gracias también por resaltar que tu experiencia era como ecologista y científica social después. Entonces, quiero traer a colación que a menudo vemos de esto con personas que trabajan en conservación y ciencias sociales, que ellos tienen un contexto ecologista, tal vez a nivel de PhD o de pregrado, y después se capacitan en ciencias sociales. Es una buena forma de tener una traducción entre varias disciplinas, ¿no? Entonces, muchas gracias por traer esta colación, Kelly y Jane, como alguien que ha sido una científica social desde el principio y ahora vienes a ciencias sociales, a la conservación de aves. Queremos escuchar más sobre una innovación de tu lado. Sí, claro, definitivamente. Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad de estar en este panel. Es muy emocionante. Algo que sea emocionante e innovador. He pasado 20 años trabajando en este campo y las experiencias en hacia la adultez. Y yo justamente encontré a través de mis hijos este camino hacia las aves, su apertura, el entusiasmo de las ciencias sociales existentes, trabajando en este espacio al igual que la comunidad de aves en general. Se ha hecho mucho trabajo muy bueno en el desarrollo y hay la preocupación y oportunidad de asegurarnos de que estemos creando formas obvias para otras personas
que son científicos sociales activos y que quieran involucrarse en la red de poder hacer esto. Hemos tenido conexiones únicas que me han permitido hacer esto y he tenido esa oportunidad y no todos lo tienen, pero queremos generar estas vías y que sean accesibles para todos. Esto sería una innovación muy interesante, muy emocionada. Es un gran punto y podemos ver esto también. Katie trajo un punto a colación alrededor de esto. Los científicos sociales no especifican qué tipo de vida silvestre les interesa más. Mi laboratorio es tal vez el único o el laboratorio raro alrededor de esto. Justamente Tina Phillips es del laboratorio de Cornell y Journey. Pero si hablamos a nivel académico, es raro encontrar a alguien que dice, solamente trabajo en temas relacionados con las ciencias sociales y las aves, por ejemplo, se puede trabajar con científicos sociales que tengan formas interesantes de hablar de los desafíos y traigan esto a colación, independientemente de si es aves o no. Vamos a ver, María, contigo, ¿qué es una innovación interesante que te emocione o que te preocupe? Hi, good afternoon with Hola, everyone. buenas tardes I'm con going to speak in todos. Spanish. Voy a hablar en español. De hecho, tengo el placer de estar trabajando en la iniciativa Conservaves, la cual para mí representa una innovación justamente en este campo de la intersección de las ciencias sociales de la conservación, porque parte de una realidad evidente que muchas veces no se toma en cuenta, y es que en estos territorios que buscamos proteger habitan personas atravesadas por desigualdades estructurales, económicas, educativas, de salud, de géneros sociales, entre otras. Asimismo, son personas que tienen prácticas y que tienen conocimientos y saberes para manejar y gestionar sosteniblemente estos territorios. Conserva Aves busca co-construir estrategias con estos aliados del territorio con un enfoque decolonial. Es esto lo que a mí me parece muy innovador. En definitiva, la conservación solo será sostenible si es socialmente justa. Entonces, en este sentido, transformar estas desigualdades estructurales y reconocer y visibilizar los saberes locales es la estrategia más sólida para lograr los objetivos de conservación. Muchas gracias, María. Aprecio que hayas leído la necesidad de enfocarnos en los desafíos estructurales y problemas estructurales más allá de poner al ave y a una persona marginalizada y que digan, ok, ellos tienen que cambiar en lugar de cambiar el sistema. Y las ciencias sociales realmente pueden ser muy útiles para traer esta colación. Y escucho la idea de enfocarse en la construcción y co-creación con distintos grupos. Considero que es una gran forma para poder pasar a una de las primeras cosas que quisiera escuchar de todos ustedes realmente y es cuáles son cambios que creen que están ocurriendo, deben ocurrir en las ciencias sociales de la conservación o su eh, aplicación a la conservación. ¿Cuáles son algunos cambios sociales, culturales o políticos urgentes? Vamos con Kelly primero, gracias. Algo que me preocupa realmente es esa lucha por la justicia y equidad en la conservación en los Estados Unidos. Muchos piensan en esto, pero si es que no saben, hubo una orden ejecutiva realmente para bloquear los financiamientos federales de los proyectos que incluían IEG, que es inclusión, equidad y justicia. He visto que mucho financiamiento es federal y ha bajado y muchos financiadores no quieren llenar estas brechas por la presión del gobierno federal. Como María dijo, la conservación debe incluir a todos para ser buena, incluyendo a los más marginalizados y excluidos. Debemos priorizar esto y buscar la forma de hacerlo sin el financiamiento federal. No porque es lo correcto, sino porque es lo que debemos hacer para poder lograr los objetivos de conservación. Así que yo pasaría a María, pero realmente considero que es difícil poder entender cómo podemos continuar en este sentido. María, me pregunto si quisieras contarnos algo más al respecto de lo que tú pienses desde la perspectiva latinoamericana al respecto de
cambios sociales, culturales o políticos urgentes que nos permitan justamente entender esto? Claro, en la línea de lo que mencionó Kelly, la igualdad de género y la inclusión social son temas que no están separados de la conservación. De hecho, son condiciones indispensables para el éxito en los proyectos de conservación. Aquí la realidad latinoamericana, sobre todo, es que las comunidades más excluidas, como pueblos indígenas y afrodescendientes, y dentro de estos las mujeres, suelen ser las más dependientes de los recursos naturales y también luego, por ende, las más afectadas cuando hay una degradación de estos recursos. Ignorar esta realidad significa ignorar a quienes tienen el conocimiento del territorio, su capacidad de gestión y también el interés para proteger estos territorios y por ende las aves. Cuando abordamos las desigualdades, no solo estamos tratando de actuar con justicia, sino también se busca fortalecer la gobernanza local, territorial. Se busca también distribuir los beneficios del proyecto de conservación de la manera más equitativa o igualitaria posible entre todos los aliados comunitarios. Y se busca también construir alianzas más legítimas y resilientes. Entonces, en resumen, pues pienso que no puede haber una conservación duradera sin una justicia social que incorpore estas demandas sociales actuales como la desigualdad de género y la exclusión social. Muchas gracias, María. Y esto nos lleva de vuelta a un punto que yo había hecho al inicio, que hasta cierto punto la forma en que yo vendí las ciencias sociales a la comunidad, no pensaba en cómo cambiar el comportamiento de la gente para que logren hacer lo que queremos que hagan para la conservación, sino pensar en cómo podemos entender lo que la gente quiere que nosotros hagamos en la conservación o entender mejor cuáles son los temas que suceden en el mundo, que tienen una influencia en las personas que son parte de estos sistemas o de la conservación y cómo esto ocurre. Y considero que es un punto importante a medida que vemos al futuro. Y me emociona realmente poder trabajar con Audubon y Mermed en las evaluaciones de necesidades de conservación para poder hacer que su personal piense en otras formas en que las ciencias sociales pueden ser útiles. Y espero que podamos hacer esto en otros lugares en los que estamos trabajando juntos en conservación y que no solamente hagamos ciencias sociales para hacer lo que queremos que hagan, sino que se piense en cómo asegurarnos de que la conservación llegue a todos y que no lastime a las personas también. Vamos a cambiar un poco ahora a hablar sobre los abordajes en las ciencias sociales de la conservación. Algunos de ustedes ya han mencionado esto. Queremos escuchar y de hecho, Kaylee, tú hablaste de la IA anteriormente. ¿Qué chatbot preferimos todos, digamos? Y es interesante escuchar qué significa para ti utilizar la IA para las ciencias sociales y cuáles son las posibilidades que este campo puede darnos. Sí, muchas gracias, Ashley. Considero que esto es un punto interesante. Cuando hablé de la IA, me dije justamente que es algo que me emociona y me preocupa. Vamos a hablar de lo que me emociona primero y hay muchas precauciones que tomar al final, porque es algo en el que nuestro campo debe discutir aún más y pensar críticamente al respecto. La IA es una herramienta muy prometedora cuando empezamos a trabajar con ella en nuestra línea de investigación nos ayuda a añadir capacidad como una herramienta que los científicos sociales utilizan para trabajar justamente con aspectos de final cerrado. Entonces aquí justamente tenemos muchas respuestas, necesitamos datos abiertos, pero hay gente que en las encuestas escribe párrafos y no tenemos la capacidad de realmente revisar los miles de párrafos de respuesta de las personas, pero es aquí donde muchas de las respuestas más valiosas surgen. Y este es un problema común fuera de las ciencias sociales también. Y muchas personas hacen comentarios públicos o recolectan un, recursos de otras fuentes. Es un recurso
que nos ayuda. La IA nos permite utilizar modelos de lenguajes que nos puedan ayudar a resumir y aquí se ve un aspecto útil, muy prometedor. Considero que es algo que tal vez no esté totalmente completo porque no se puede hacer una codificación cualitativa totalmente de un modelo de lenguaje, pero con temas directos, por ejemplo, como respuestas positivas o negativas, es algo mucho más fácil, pero con modelos predictivos es algo que puede no estar tan adecuado en base a lo que un humano pueda hacer. Son las cosas que podemos utilizar la IA de momento y en el futuro considero que todavía hay muchas precauciones que tomar porque necesitamos proteger la investigación. Por favor, no pongan todas sus respuestas de ChatGPT. Sean cuidadosos con esto porque hay ética de por medio y también la IA tiene alucinaciones. Entonces los modelos están sesgados y particularmente hacia la visión occidental, el paradigma de pensamiento occidental europeo. Entonces debemos pensar en esto en cuanto a aspectos cualitativos que puedan surgir de temas que están siendo traídos a colación. Los modelos tienen impacto ambiental, entonces deben ser utilizados de manera cuidadosa también, en lugar de poner todo en el modelo. Y los modelos no deberían reemplazar a los investigadores humanos. Las respuestas deben venir de los humanos. La codificación debe venir de ustedes y ser informado por las preguntas a la comunidad, literatura, teorías, y es utilizar los modelos como herramienta para ayudarse a revisar todos los datos, pero no debemos confiarnos totalmente con esto. Estoy feliz de hablar más al respecto, pero esto es lo que tenía que traer a colación. Gracias, Kelly. El QIA ya tiene justamente, la gente está hablando de publicaciones de este tema. ¿En dónde estás aprendiendo cómo hacer prompts? Jen, tú has hecho trabajo interesante con el proyecto Sparkbird y me interesa escuchar tu perspectiva como alguien que es un psicólogo de desarrollo. ¿Cuáles son los métodos en los que debemos pensar en el campo? Wow, realmente me emociona hablar de eso. Podría hablar una hora tranquilamente, pero desde mi lente como alguien que ha estado dentro de los primeros 5 años en esta área, traer esta experiencia dentro de la psicología del desarrollo. Hemos tenido oportunidades de tener espacios colaborativos en donde hablamos al respecto para poder crear una red de comunidades en línea para ayudarnos en la recolección y captura de datos. Mucho del trabajo que yo he llevado a cabo en mi programa de investigación se ha basado en conjuntos de datos, de archivos que alguien empezó hace muchas carreras y han sido pasados de mano en mano y han sido utilizados utilizando datos de archivo, mejores prácticas y ciencias abiertas para poder hacer las preguntas que queremos hacer y las preguntas que queremos responder en estos sets de datos existentes, crear justamente una forma de poder tener un panel de estudios de personas que trabajan con aves de otros constituyentes que pueda ayudar justamente a poder traer a colación todos los paneles. Hemos hablado de muchos temas del día de hoy y puede ayudar con eficiencia en esto. Si hay organizaciones que quieren hacer que se pueda ir allá y tomar los datos que ya están disponibles para poder abordar estas preguntas y va a ayudar a los participantes. Y siempre estamos hablando con las mismas personas una y otra vez, haciéndoles las mismas preguntas, creando justamente eficiencia en la metodología y podemos trabajar de aquí. Hay varios otros abordajes que muchas personas han hablado el día de hoy en cuanto a datos cualitativos y cuantitativos.
Es muy emocionante e interesante pensar en poder tener este panel de personas a las que se puede seguir yendo por años y años y años con los avances del campo médico, por ejemplo. Sí, sí, y justamente la parte del análisis de datos también yo siempre utilizo estos estudios porque realmente siempre se necesita que los amigos vuelvan, nos visiten, se recolecten datos en el tiempo y se tenga los nuevos personas trayendo nueva información para poder abordar preguntas y causalidades. No podríamos hacerlo en un modelo experimental. Es difícil llegar a la gente, sí. Bueno, el tiempo vuela aquí y quiero pasar a pensar sobre las oportunidades las oportunidades em, si volviéramos a convocar este panel en 10 años. ¿Cómo sería el éxito para el campo de las ciencias sociales de la conservación en la conservación de las aves? María, podemos pasar a ti. Claro, gracias, Ashley. Pues personalmente a mí me gustaría que en el mundo de la conservación y en el trabajo con la gente de los territorios se pudiese adoptar un enfoque de coliderazgo y un enfoque decolonial con las comunidades locales. Es decir, pasar de verlas como meras beneficiarias de un proyecto de conservación a verlas como aliadas estratégicas con conocimientos propios, con agencia propia y con derechos sobre ese territorio en el que nosotros nos estamos insertando. Pienso que eso nos permitiría realizar codiagnósticos para entender las necesidades, prioridades de desarrollo y saberes locales que hay en torno a las aves y al ecosistema, tanto de las comunidades como de las organizaciones que nos estamos involucrando. Igualmente, implementar por ende un codiseño de desarrollo de estrategias de conservación que integren esta diversidad de saberes y también puedan garantizar la protección de los hábitats de las aves, así como también una distribución igualitaria de los beneficios y responsabilidades del proyecto. Y finalmente, pienso que también esto nos ayudaría a fortalecer la gobernanza local, procurando por un lado promover una inclusión social y una igualdad de género en esta gobernanza local, pero también evitando una dependencia de esa gobernanza local con los proyectos o con las organizaciones involucradas y que por ende, pues, la conservación sea más sostenible. Pienso que justamente las ciencias sociales es la ciencia o son las ciencias que pueden facilitar este proceso de co-creación y coliderazgo en pos de un mundo más sostenible, más inclusivo y más igualitario. Muchas gracias, María. Realmente esa es una gran visión la que tienes y considero que es crítico para nosotros como científicos pensar en los siguientes pasos. En la coproducción hemos hablado mucho de pensar en las personas que van a usar la ciencia, se sientan en la mesa a medida que empieza la ciencia, pero en realidad debemos pensar en el llamado que tú estás haciendo de pensar en las comunidades locales como parte de esta coproducción para asegurarnos de que las ciencias que se están llevando a cabo sean de valor para ellos y que sean cosas que ellos valoran como tal, valoran el conocimiento y apreciamos tus pensamientos al respecto de cómo las ciencias sociales pueden ayudar a promover este esfuerzo. Tenemos todas estas visiones futuras para las ciencias sociales y todavía tenemos un tema que todas las organizaciones, muchas de las organizaciones tienen uno o cero científicos sociales dentro de su conservación de aves, ¿no? Entonces es interesante saber qué piensan que debería suceder y abro la palabra a quien quiera hablar primero. ¿Cómo creen que vamos a poder tener más científicos sociales en la mesa para abordar todos estos problemas? Jen, Kelly, ¿quieres hablar para poder tomar, saber qué piensas? Bueno, definitivamente este es un tema muy importante. Hemos visto tanto interés de muchas organizaciones, todos han hablado de las ciencias sociales,
pero todos han hablado también del trabajo de las personas reales, de la experiencia profesional, y esto necesita financiamiento para contratar a gente y para traerlos para la duración del proyecto. Katie ya llegó porque creo que estamos del tiempo, pero mi propio sesgo probablemente dice que la capacitación interdisciplinaria es importante, capacitar a nuestros ecologistas, biólogos en métodos básicos de las ciencias sociales. Muchos de nosotros hemos sido capacitados en ciencias naturales básicas. Bueno, yo hablo como ecologista también, pero hay mucho poder realmente en esta literatura básica en cuanto a poder colaborar. Podemos saber qué tipo de preguntas son interesantes. Esto sería lo que yo recomiendo. Jen, vamos contigo. Vamos, por favor. Muy bien. Katie, yo sé que debemos cerrar ya. Me encantaría pedir a mi panel que en una palabra nos digan qué les da esperanza sobre el trabajo futuro en este campo. Las voces jóvenes, gracias, Jane. Kelly, ¿tienes algo que añadir aquí? Todas las personas que aman las habas en el público y en el grupo, es maravilloso poder verlos. Y María, ¿tú qué nos dices? ¿Qué te da esperanzas? Espacios como este en el que nos encontramos ahora. Intercambiar conocimientos y buenas prácticas. Bueno, considero que este es un maravilloso cierre. Ha sido maravilloso poder compartir este panel con todos ustedes y también todo este webinar con todos. Gracias, Katie, por facilitarlo. Sí, muchas gracias a todos. Sé que estamos justo a la hora, así que voy a hacer un cierre rápido, solamente para cerrar. Vamos a cerrarlo rápidamente. Vamos a centrarnos en la esperanza. Me inspiró mucho el poder coordinar esta sesión por los maravillosos contribuyentes que hemos tenido como panelistas y también las organizaciones que se ven representadas aquí en la pantalla y también por el registro con más de 400 personas que se registraron para esta sesión y el interés y el compromiso a este trabajo, a la coproducción, a la inclusión, a la comunidad, a la colaboración en la comunidad de conservación de aves es algo que a mí me inspira y realmente hemos resultado que todos los que estamos dentro de este paraguas de ciencias sociales de la conservación tenemos distintas pasiones, somos humanos, todas nuestras organizaciones tienen distintas prioridades y metas que dictaminan su trabajo y proyectos en los que nos enfocamos. Esto es una fortaleza y hacia adelante debemos mantener conectado a este grupo las ciencias sociales de la conservación para la comunidad, pero todos los que estén aquí, desde las ciencias sociales de la conservación, mantenerse activos, participando y es con una línea de comunicación abierta para poder tener colaboración. Tenemos muchos desafíos como comunidad de conservación. Esto no es nuevo para nuestro campo y yo sí considero que hacia adelante y enfocándonos sobre cómo continuar nuestro trabajo juntos para las aves y para las personas. De esta manera, podemos continuar compartiendo la esperanza en la comunidad a medida que navegamos tiempos difíciles. Muchas gracias a todos, a los panelistas, Ashley también. Muchas gracias a todos por sus contribuciones del día de hoy y por el trabajo colectivo en el campo para poder avanzar en la conservación de aves y hábitats y gente que comparte las especies. Gracias a Road to Recovery, a nuestros auspiciantes de este evento. Estamos juntos en el trabajo y seguimos juntos en el subcomité de NAFSI. Está experimentando un cambio de mí a las maravillosas manos de Kelly y Justin. ¿Qué pasará en ellos? Y van a tener una reunión de estrategia. Aquí algo raro está pasando aquí, pero, perfecto, ya estamos todos juntos. Me emociona ser parte del subcomité bajo su liderazgo, el liderazgo de ustedes dos, y van a llevar a cabo una sesión de estrategia. Vamos a compartir esto en un email, en el email de seguimiento que saldrá el viernes.
No necesitan ser científicos sociales de la conservación para unirse a nosotros. Hablamos de campeones y necesitamos su participación en estos espacios mucho. Así que seguiremos enviándoles material el día viernes. Sigan trabajando con Road to Recovery, con NAPSI y los subcomités que están haciendo un maravilloso trabajo para el NAPSI. Así que muchas gracias a todos. Va a haber más, sigamos conectados en estos espacios. Muchas gracias a todos. Feliz miércoles.